Hornos, anafes, heladeras y Omave. Diseño funcional para quienes disfrutan de la vida. Presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gross. Hoy en nuestra serie de mini gâteaux vamos a realizar unas tartas vitraux, es decir, unas tartas que van a tener su masa, van a tener rellenos y por encima van a tener una cubierta hecha con gelatinas de distintas frutas. Entonces va a asemejar un poco a esos vidrios propios de las catedrales góticas y al vitraux en sí. Para estas tarteletas que pueden hacer en formas grandes, nosotros elegimos hacerlas individuales para justamente poder incluirlas dentro de estas mesas de mini gâteaux o de gâteaux individuales o de pastelería individual o monoporciones. Son todos los nombres con los cuales se conocen a estas preparaciones que se decoran individualmente. Vamos a comenzar entonces con las tarteletas. Yo no voy a hacer la masa porque ya ustedes conocen muchísimas masas. Lo que tienen que elegir siempre es alguna masa de tipo quebrada, las masas que ya conocen, sablé, sucré o alguna masa brisé. Lo ideal sería una sucré que es bastante dura dentro de las masas que estamos acostumbrados a trabajar. Y tenemos moldecitos de tarteletas de 10 centímetros de lado, 10 por 10 y aproximadamente 2 centímetros de altura. Entonces, vamos a afonzarlas, pero también recuerden que podemos, para que queden prolijitas, también podemos armarlas cortando los cuadrados de esta manera y después cortando las tiras para los bordes. Esto me lo voy a acercar un poco acá y acá vamos a cortar entonces algunas tiras para que después nos sirvan para el fonzado. Acá. Y lo que hacemos es, partiendo de un borde, llegamos al otro, y ahí, y por otro lado, unimos. Estas masas siempre las tenemos que trabajar. Una vez que las hicimos, tenemos que dejarlas en heladera por espacio de aproximadamente desde 1 hora hasta 6 o 7 días, se pueden dejar tranquilamente. Y después, una vez que las tengamos listas, estirarlas de 4 o 5 milímetros de espesor, 3 también podría ser. En este caso, como yo estoy trabajando con una pâte sucrée, necesito un poquitito más de espesor, pues es una masa muy dura. Las sablés y las brisés generalmente podemos trabajarlas mucho más delgadas. Y una vez que tenemos la masa lista, entonces apretamos todos los bordes para que se pegue incluso con la base. Muchas veces hay gente que le pone agua también y después recortamos todo el excedente que tengamos de masa. Y estas tarteletas deberíamos no llevarlas al horno directamente, sino primero enfriarlas bien en heladera o quizás hasta en freezer para así evitar colocarle algún material de peso o de carga como se hace siempre. Así que ustedes arman todas las tarteletas, después las dejan enfriando y recién después las van a cocinar en un horno a 180 grados durante 15, 16 minutos aproximadamente. Se van a dar cuenta por el color cuando estén listas. Las tarteletas entonces las tenemos ya armadas. Lo que vamos a hacer es uno de los primeros rellenos que tiene, que es un kern de limón y de maracuyá. Vamos a calentar, vamos a colocar acá en el fuego la cacerola y acá tenemos el jugo o pulpa de maracuyá. Generalmente se habla más de jugo, vamos a retirarlo todo y acá tengo jugo de limón. Clásico para darle, por supuesto, una buena nota de acidez a esa preparación. Después tenemos azúcar común que vamos a agregar y vamos a incorporar los ingredientes clásicos del kern, que son las yemas y en este caso también un huevo. 4 yemas y un huevo que se van a unir a las pulpas
y al azúcar. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que cocinar en esa cacerola hasta que comience esa coagulación de huevos y de yemas. Si ustedes no tienen mucha destreza, pueden llegar a hacerlo sobre baño de María. Si no, directamente lo vamos a armar. La cocción vamos a hacerla directamente acá. Entonces, esto lo trabajan si quieren con una cuchara de madera, si quieren lo trabajan con un batidor. Yo lo voy a hacer con cuchara de madera. Y cuando esto calienta, prácticamente que pasa los 80 grados, nosotros vamos a notar que empiezan las yemas, por supuesto, a coagular, como cuando hacen una crema inglesa. Y después, con las claras de huevo, también va a seguir esa coagulación. Los curds son preparaciones para la hora del té en Inglaterra. Y el término curd viene porque justamente lo que hace es formar como un granulado, un arricotado espeso, que es llamado curd. Esto lo cocinamos así de a poco hasta lograr que espese. Ustedes van a dar cuenta cuando espesa porque poco a poco va a ir tomando consistencia, y yo al pasar con la cuchara de madera por la base voy a lograr ver un surco como se forma en este momento. Entonces, como eso me indica que ya el punto está, ¿ven? Yo paso la cuchara por ahí y se ve ese surco, ya directamente la crema se pone un poquitito más pálida y ya la puedo retirar para pasarla a un bols de vidrio. Entonces, vamos a pasarla acá, este batidor, llegamos con toda la preparación ahí, y lo que le falta a esta crema para ser untable, para que sirva justamente para tartiné, todo ese tipo de productos, es algo de materia grasa. En este caso, la materia grasa va a estar dada por manteca o mantequilla, que en cubitos fríos la vamos a agregar de a poco. Entonces, ponemos acá, ven la manteca o mantequilla, y lo importante es que esté fría para que enseguida la preparación vaya montando o vaya como emulsionando, digamos, ¿no? Y este es un muy buen ejemplo para poder armar un curd de pasión, ¿no es cierto?, que es una fruta que está muy de moda dentro de la pastelería por su acidez, por su sabor tan particular. Esto lo vamos a dejar en el baño de hielo para que vaya enfriando. Yo tengo acá un baño de María inverso o un baño de hielo, lo vamos a colocar acá y ahí va a quedar. ¿Conocen la fruta del maracuyá o fruta de la pasión? Yo tengo una acá, vamos a abrirla para que ustedes vean de qué se trata este fruto. Es un fruto que se conoce y se crece en casi todos los países tropicales y se caracteriza porque en el interior tiene justamente todo un mucílago cuando están las semillitas oscuras, y esa pulpa es la que se tamiza y se utiliza. Esto vamos a dejarlo ahí para ponerlos después. Vamos a limpiar la tabla y continuamos. Vamos a continuar con otra textura y otra preparación que va a tener estas tartas vitro. Y se trata de una gelatina de frutas. Para hacer los vitro nosotros vamos a necesitar usar pulpas de distintas frutas. Yo en este caso voy a trabajar con la pulpa de casís. Ustedes conocen el casís, que es una baya que forma parte del grupo de las frutas rojas o frutas del bosque o frutas silvestres o frutas andinas, y es la base del licor crème de cassis, un licor muy clásico de la zona de Dijon, en Francia, y que sirve para un trago tan clásico como el crème de cassis, que es el kir. El kir o kir royal es ese trago que hacemos con un poquitito de cassis y después champán o espumante hasta completar la copa. De esta pulpa de cassis yo voy a calentar una parte de la pulpa y le voy a agregar azúcar para que la vaya disolviendo. Entonces, nosotros
vamos a calentar. Digo solo una parte porque con ciertas pulpas cambia la coloración al calentarlas y al incorporarles gelatina. Por eso lo hago solo con una parte. No ocurre con el casis, que tiene un color cereza muy intenso, ¿no? Un color rojo muy intenso, pero con otras frutas muchas veces pasa. Y lo que vamos a hacer para esperar toda esa pulpa caliente es gelatina. La gelatina, como ustedes saben, siempre se va a trabajar hidratándola con 5 veces su peso en agua. Por eso acá tengo un poco de agua y un poco de jugo de limón, que también va a hacer que la gelatina trabaje y funcione bien. Entonces, acá gelatina hidratada con agua y con jugo de limón. Y acá tenemos este puré de casis azucarado que va a ser la base. Yo repetí esta misma operación que estoy haciendo con pulpa de lichi y coco, con pulpa de coco al cual le agregué algo de pistacho, con pulpa de mango y fruta de la pasión. Entonces, yo de esta gelatina voy a tener de distintos colores para después poder armar la tarta. Una vez que esto realmente llegó a ese primer hervor, que el azúcar fundió, directamente lo pasamos acá y vamos a tener una gelatina con mucho color, con mucho sabor, por supuesto, porque el casis es algo que tiene mucha presencia dentro de la pastelería, y a cualquier preparación que le agreguemos casis nosotros nos vamos a dar cuenta. Acá colocamos el resto del puré, entonces eso empieza a enfriarlo bastante pronto y después las gelatinitas las voy a tener que moldear. Entonces ustedes pueden utilizar los moldes los moldes flexibles de siliconas, ¿no es cierto?, que se venden para hacer galletitas o cookies o demás. Pueden utilizar cualquier placa con papel film en la base. Yo en este caso lo que voy a utilizar es un marco, un aro de repostería que tiene el papel film en la base. Sí, tiene un papel acá, aunque ustedes no lo vean, tiene un papel de esa forma. Y vamos a colar entonces toda la pulpa bien rojo del casis. Aproximadamente va a tener de espesor 1 centímetro, aproximadamente 1 centímetro de espesor. Y una vez que tenemos esto, para que coagule, por supuesto, necesita frío. Entonces lo vamos a llevar a heladera. Partimos a la heladera con el marco, con la gelatina. Dejamos acá. Y por espacio de aproximadamente 30-40 minutos, esa gelatina va a estar lista. A veces, después, cuando ustedes la quieran desmoldar y cortar, pueden darle unos minutos de freezer para lograr que quede mucho más consistente, mucho más cerrada, y entonces la gelatina así la vamos a poder cortar, sobre todo cuando queremos cortarla de formas, no digo extrañas, pero sí de formas más complejas, la vamos a poder armar ahí. Para el armado de la tarta nos va a faltar otra textura, que en este caso va a estar dada por una masa. Esta masa es un clásico siempre de la pastelería y ustedes la deben conocer. Está hecha por cada huevo con 10 gramos de azúcar, 10 gramos de harina y algo de miel. Entonces, para hacer una placa de 30 por 40, ustedes van a poder batir 4 huevos con 40 gramos de azúcar, una cucharada sopera de miel, y una vez que esté bien a punto letra, bien espumoso, le van a agregar tamizadas 40 gramos de harina o 50 gramos de harina. Muchas veces le ponemos una placa caliente por encima para poder despegar fácilmente esta piel que tiene en la superficie. Este es el azúcar remanente. Aunque le hayamos puesto tan poca cantidad de azúcar, siempre necesita sacársela para que la masa quede mucho más clarita en el interior. A veces cuando le ponemos un papel film, cuando está aún caliente, directamente esto sale y no tenemos mayor problema. Para despegarlo, tenemos acá una espátula, entonces pasamos de una parte a la otra
así. Y esta masa tiene la virtud que nosotros la podemos aplastar toda y la masa debería volver, si está bien hecha, la masa vuelve otra vez a ser inalterada, digamos, a su estado original. Y acá lo que más nos interesa de esta masa es su capacidad, de que es como una esponja donde vamos a poder nosotros trabajar en embeber la masa con una pulpa. En este caso es una pulpa de mango. Yo estoy trabajando con una pulpa de mango que está azucarada al 10%. Si ustedes la quieren hacer, compran mangos maduros o pasan mangos por microondas. Después los procesan y le agregan el 10% de azúcar. Entonces vamos a tener una especie de culí azucarado de esta fruta que va a combinar hasta ahora con todos los sabores que nosotros tenemos para esta tarta. Tenemos acá esta preparación. Existen muchísimos purés en el mercado para trabajar. En este caso estoy trabajando con un puré que vienen congelados o vienen a veces en sachets metálicos y entonces uno se garantiza, sobre todo para el que hace producción de pastelería, de tener un mismo sabor a lo largo de toda su producción. Porque a veces cuando utilizamos las frutas frescas, si bien son buenas, cuando nosotros necesitamos trabajar con un producto estandarizado y que todos los días de la temporada, por lo menos nuestra tarta de mango, salga con el mismo sabor, es preferible a veces utilizar esos purés más congelados o de la industria. Entonces, yo voy a cortar en nuestra masa unos cuadrados de, si la tarta tenía 10 por 10 en la masa, yo tendré que cortar unos cuadrados de 9 por 9 para rellenar después mis tarteletas. Entonces, para que tengan una primera idea, tenemos las tarteletas. Por encima vamos a colocar estas bases del pionono embebido con la pulpa de mango y después vamos a continuar con el curd de mango y con el resto de las gelatinas de colores. Por el momento tenemos todas las bases armadas. Ustedes van a notar el paso a paso para hacer estos tartas vitró. Tartas vitró. Estirar 400 gramos de masa sucré de 4 milímetros. Fonzar cinturas cuadradas de 10 centímetros de lado. Hornear a 180 grados hasta cocción completa. Para el curd de pasión, mezclar 60 centímetros cúbicos de jugo de limón con 40 centímetros cúbicos de jugo de maracuyá. Agregar 4 yemas, un huevo y 120 gramos de azúcar. Llevar el líquido a cocción hasta que espese. Retirar del calor e incorporar 120 gramos de manteca fría. Colocar sobre un baño de hielo hasta enfriar. Para la gelatina de frutas, calentar 250 gramos de pulpa de casís con 80 gramos de azúcar. Hidratar 7 gramos de gelatina sin sabor con 20 centímetros cúbicos de agua y 20 centímetros cúbicos de jugo de limón. Volcar la pulpa caliente sobre la gelatina hidratada. Moldear en un marco de 20 por 20 centímetros. Llevar a la heladera para enfriar. Para el armado, embeber una plancha de pionono con 100 gramos de pulpa de mango azucarada. Armamos entonces nuestras tartas. Tenemos la masa embebida con el culí de mangos o con la pulpa de mangos. Vamos a colocarla en la base. Después teníamos el curd de frutas de la pasión, que ya está frío. Entonces podemos colocar una parte directamente en una manga, sin boquilla ni nada. Esto es para hacerlo solamente un poco más parejo. Y vamos a completar ahí lo que queda por sobre la base de masa. Muy rápidamente hacemos esto ahí como para pegar después las gelatinitas. Y después teníamos la gelatina que ya enfrió, en este caso era la de casís. Vamos a quitar el film, vamos a pasar un cuchillo por los bordes, levantamos el marco
y esto lo vamos a dar vuelta y vamos a quitar el film. Y después tenemos que cortar de 3 centímetros por 3 centímetros para poder armar esa especie de damero que vamos a hacer de distintos colores. Y entonces después lo que les conviene es monten sobre un cuadrado de 9 por 9 para poder poner armando con la gelatina de coco, con la de casis, tenemos acá una de pistacho, nuevamente ponemos casis acá, mango, coco y así armamos esa especie de damero para que quede muy prolija en la preparación. Y acá faltaría uno rojo. Unimos, ¿ven? Ahí sacamos si hay algún excedente y después directamente con esto vamos a ir sobre la tarta, aplastamos un poco y después levantamos. Y después con una espátula tratamos de que entren hacia los bordes. Esta la vamos a llevar. Vamos a repetirlo un poco con esta. Entonces colocamos blanco, colocamos acá rojo, vamos a cortar uno más. Y muchas veces para individualizar estas tartas les conviene fabricarse con chocolate, si es que no lo tienen ustedes en su pastelería, lo que llamamos un caché maison o la marca misma de lo que es justamente el signo. Nosotros hicimos unos chocolatitos que tienen la G del método Gros y entonces le vamos a poner a las tartitas por encima. Acá esta, de la misma manera, unimos todo, damos vuelta sobre la tarteleta que tiene el biscuit y lógicamente que esto necesita después heladera algunas horas para que todo sea fácil justamente para poder comerlo, porque la masa todavía está demasiado compacta. Colocamos una de esas letras G en alguna de los sectores. Vamos a poner esta en la que vamos a llevar a la mesa. Y para ver el corte tenemos una de estas, entonces con cuidado vamos a separar justamente para que entonces puedan ver en el interior las cremas y demás. Tenemos estas tartas armadas que las pueden mantener en heladera durante algún tiempo. Vamos a colocar la tarta ahí acompañando el resto de las mismas. Espero que las realicen y que ven, si bien dan trabajo, son todas preparaciones muy básicas que se unen y de esta forma dan un resultado ópticamente muy lindo y gustativamente ni les cuento. Será hasta el próximo Método Gros. Nos vemos. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.